¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, una nueva entrega más para la sección de perfumes. Y en este caso volvemos a hablar de Saphir y de Droguería Brisa, que hoy, esta mañana, me he pasado por Droguería Brisa, aquí en Cornellà de Llobregat, en el barrio San Ildefonso. Lo podéis buscar en Google Maps, que está, no tenéis problema, ponéis Droguería y Perfumería Brisa y veréis que os sale aquí en el barrio de Cornellà de Llobregat. Y yo salía hoy tan ricamente con esta bolsa llena de ¿qué? De muchas cosas, bueno, lo primero quiero dar las gracias porque hoy, cuando he estado en la droguería, pues me han contado que, bueno, una chica que me sigue en el canal, que vio ese vídeo corto, ese short que hice, donde mostraba la cantidad, la variedad que hay de perfumes, tanto de hombre como de mujer, de la línea de Saphir, que desde luego no vais a encontrar un abanico de perfumería de Saphir tan grande como en Droguería y Perfumería Brisa. A ver, yo os lo digo porque sí, podréis ir a Druni, a Primor, y seguramente las vais a encontrar, pero igual vais a encontrar 7, 8, 10 diferentes. Pero es que aquí lo raro es que lleguéis y pilláis una que no esté. Es lo raro. A veces pasa, cuidado, a veces pasa porque hay algunas que se consumen mucho, otras no tanto, y entonces, claro, van esperando a tener un pedido un poquito grande para hacer el pedido en cuestión, ¿vale? Pero ya os digo que vais a tener un abanico enorme. Prácticamente vais a encontrar todas las que hay en el catálogo, con la ventaja que vais a estar muy bien asesorados o asesoradas por las chicas que están allí en Droguería Brisa. Bueno, ¿y qué he comprado yo? ¿Qué he comprado yo hoy? A ver, pues he comprado un Armonía Black, que ya sabéis que es Armani Code. Pero todo esto tiene que ver un poco para los vídeos que vais a ver en próximas semanas. De momento yo os digo lo que he traído y hoy haremos un primer vídeo de comparativas. Esta Spectrum de Saphir, que la Spectrum sería la Phantom de el tío Paco, y luego tenemos aquí L'Uomo de Saphir, que es la que yo llevaba hoy puesta, que alguno dirá: Tony, ¿qué pasa que no lleva relojes? Bien, llevaba dos relojes con las correas de nylon impregnadas en esta colonia. O sea, he perfumado las colonias y claro, si yo ahora voy a hacer un testeo y me voy a poner colonias de otra fragancia en la mano, en el dorso de la mano o en las muñecas, si llevo los relojes, el testeo no vale, la prueba no vale. Entonces me los he quitado por eso. Bueno, esta L'Uomo sería la Sauvage Eau de Toilette. Pero bueno, me han pasado unos testers también, como van personas de mi parte y tal, pues bueno, y yo compro bastante. Si os fijáis, hace, bueno, un poquito antes de Navidad, os saqué 5 estuches de Saphir, 3 para chica y 2 para chico. Claro, esos 5 estuches los paga moi de mi bolsillo. Entonces, claro, como gasto bastante, pues también pues las chicas se enrollan conmigo. Y me han dado algunos testers, porque a veces para Navidad les llevan de más y tal, y me han dado algunos testers, como sería esta The Best de Saphir, esta L'Uomo. Claro, son de 30 mililitros, son muy prácticos, y esto para llevarlo en el bolso, en la bandolera y tal, pues están muy bien. A ver, y estos son, aquí me han dado
para mi señora me han dado esta Cool de Saphir, que la Cool de Saphir es la Good Girl de Carolina Herrera. Mira que es fácil de decir Carolina Herrera. No, Carolina Herrera. ¿Os he contado alguna vez la historia de por qué salió eso de Carolina Herrera? Es que eso vino por una grabación, ya lo contó el comandante Lara, que estaban ahí grabando un domingo, ya tenían que cerrar, la gente tenía ganas de irse y estaban allí, bueno, llegó el catering, empezó a repartir comida y al que tenía que poner la voz y decir Carolina Herrera, pues le trajeron un San Jacobo, el hombre eran ya casi las 4 de la tarde, tenía hambre, se metió en la boca esa cuñita de San Jacobo con el queso fundido que estaba más caliente que el empaste de un dragón, se le pegó en el paladar, se estaba chicharrando vivo con 2 lagrimones que le caían por aquí y llegó el otro con el micro, el de sonido, con el aparato aquí, el megáfono, el micrófono. Paco, venga rápido que tenemos que plegar. Di Carolina Herrera. Y el otro se giró y dijo Carolina Herrera. O sea que la cosa viene por ahí. También quiero mandar un afectuoso saludo y de verdad, vamos, me quito el sombrero por este hombre, porque también me han dicho hoy ahí en Perfumería Brisa, en Droguería y Perfumería Brisa, que la semana pasada fue una persona, un transportista, vino desde Teruel, tenía que hacer una entrega. Y bueno, acabó la entrega e hizo 20 kilómetros con la furgoneta para pasarse por la droguería y conocer, bueno, y visitar la droguería y lógicamente pues llevarse algún frasco de perfume, porque él mismo dijo que ahí en Teruel, por ejemplo, que no, siendo Saphir de Zaragoza, no hay manera de encontrarlos. Dice que no los encuentra. A ver, a mí me gustaría que la gente de Saphir, a nivel de marketing, distribución y tal, pues se movieran un poquitito, porque la verdad es que el producto es muy bueno. A ver, yo a las vecinas de la droguería, yo no les cobro por hacerles publicidad, ni muchísimo menos. Lo que pasa que, bueno, como el producto yo sé que es bueno, funciona, es de calidad, tiene muy buena relación calidad-precio, pues vamos, yo lo comparto con vosotros y como hay gente que tiene problemas para encontrar las fragancias de Saphir y no las encuentran todas, hay muchas que no encuentran, pues yo los remito aquí, a Droguería y Perfumería Brisa, que tienen 2 estanterías llenas, pero ya os digo que las tienen casi todas. Y si decís que venís de mi parte, cuando vayáis, decís, oye, venimos de parte de Tony, que lo seguimos en YouTube y tal. Y a partir de ahí, pues bueno, digamos que os van a poder orientar un poquito mejor a cuál se pudiera parecer cada una, ¿vale? Este también me lo han dado para mi señora. Vida de Saphir, la Biebel. Y aquí tengo otra, pero que tiene mucho que ver con el vídeo de hoy. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque al vídeo de hoy lo voy a titular El ataque de los clones. Porque, vale, sí, es verdad, me gusta mucho la saga Star Wars, me gusta mucho. Pero por ejemplo, a ver, estas navidades me han caído algunas cositas originales, ¿vale? Me han caído algunas cosas originales que, de paso, las vamos a comparar con lo que la gente va diciendo en los canales o incluso en los listados que hay por ahí de los clones que hay. Por ejemplo, y esto creo que es muy interesante y poquito a poco lo voy a ir haciendo, ¿vale? Este estuche de Calvin Klein, ¿vale? Que es la One de Calvin Klein. ¿Veis? Colonia y desodorante. Pero el desodorante
El desodorante no es spray, es como un atomizador. El aspecto que tiene es de desodorante, pero cuando pulsamos es una válvula como si fuera un perfume, ¿eh? No lleva gas, dentro no lleva gas. Y está muy, muy, muy bien. Este estuche, por lo que yo sé, me parece que sale por los 40 pavos, más o menos. Entonces, este es el frasco Carrasco, que en su origen, esto viene fuera y esto viene tapado así, como si fuera una petaca. Esto viene así, ¿vale? O sea, viene el atomizador por un lado, el frasco cerrado con un tapón y el desodorante. Entonces, digamos que el atomizador lo que nos hace, el atomizador lo que hace es que seamos un poco más cautelosos a la hora de echarla, porque claro, si yo ahora hago así, me la vuelco en la mano y me la tiro, esto me dura nada y menos. En cambio, el atomizador tiene una salida corta, ¿vale? Tiene una salida corta, un recorrido muy cortito la válvula, ¿veis? Y ahora me la voy a poner aquí, ¿vale? Como veis, tiene una salida muy corta. Entonces, en los listados y gente que se dedica al tema de los clones y las colonias de inspiración y tal, bueno, digamos que mucha gente dice que esta 960 de Mercadona es un clon de la Calvin Klein One. Y la verdad es que a priori veis que esta salida es mucho más generosa. Claro, a ver, ¿qué podemos pedirle? No, os lo prometo, no me la voy a echar, esta no me la he hecho por la cabeza, digamos que no podemos pedirle más a un frasco de 200 mililitros que vale 4 euros. Que no se le puede pedir más. Que son 4 euros, 200 mililitros, contra un frasco que sí, que lleva el desodorante, lo que tú quieras. Contra un frasco que yo creo que esto deben ser 100 mililitros. Yo creo que sí, que estos serán 100 mililitros. Claro, y con el desodorante se va a los 40 euros. Bueno, aquí tenemos uno. Y aquí tenemos el otro. Ahora mismo huelen prácticamente igual. O sea, la persona que dijo que era un clon, hay un momento que sí. Os puedo decir, sí, no las distinguiríais. Son idénticas. ¿Vale? Pero claro, ¿dónde se ve la diferencia de dinero? En el secado, ¿vale? O sea, la salida de esta es, claro, esta es mucho más alcohólica. Tiene una salida más explosiva, más... A ver, no vamos a descubrir nada nuevo. Sabemos que es una colonia muy, muy cítrica, muy fresca, muy veraniega. Es muy idónea para el verano. Y yo la catalogaría de colonia unisex. ¿Por qué? Porque incluso cuando la olió mi señora, dijo, uy, pues esto me lo puedo poner yo. Y en cambio está puesta para hombre, pero yo creo que es una colonia muy unisex. Claro, ahora la evolución ya va cambiando. Ya va cambiando. Y aquí es donde se empieza a ver la pasta. De hecho, yo aquí sigo teniendo una lámina de aceite que aquí ya no está. Aquí no hay. ¿Vale? O sea, imaginaos, la carga de esencia es mínima. Ya no tiene nada que ver una con la otra. Ya está. O sea, ha habido un momento que sí.
que eran idénticas. Pero luego en el secado, en la evolución, la cosa ya cambia. Luego también tenéis que mirar una cosa. Depende de lo seca que tengáis vuestra piel, pues lógicamente los perfumes os pueden durar más o menos. ¿Por qué? Porque la esencia no deja de ser un aceite. Y si vuestra piel es reseca, le falta hidratación, ¿qué va a hacer la piel? Cuando os pongáis el perfume, ese aceite, pues vuestra piel lo va a absorber porque necesita hidratarse, porque está muy reseca, entonces lo va a absorber. ¿No os ha pasado alguna vez que, por ejemplo, no os huele el perfume y hacéis cualquier tipo de actividad que en un momento puntual empezáis a sudar y os vuelve a aparecer el perfume? Pues es por eso. Es porque el perfume lo había absorbido la piel, estaba en los poros, pero al brotar a sudar vuelve a salir, aflora otra vez en la piel ese aceite. Y por eso el perfume parece como que se reactiva. Eso es bueno saberlo. Nada, esto ya está en las últimas ya. Y aquí sigue habiendo un poquito de aceite y el secado es muy bueno. Yo la estuve probando y siendo una colonia muy cítrica, pues en la ropa, por ejemplo, claro, yo no os la recomendaría para el invierno. No es. Es una colonia para primavera, días de calor, y si os la ponéis entre la camiseta y el cuerpo, y en los tejidos, os la ponéis en la tela, os va a aguantar mucho más que en la propia piel. Pero el secado ya cambia. Es muy agradable. Ya es diferente. Aquí ya se nota un poquito los billetes, Aquí ya se empieza a notar que nos hemos gastado un poquito más. Pero claro, ¿qué ocurre? Yo hoy le he preguntado a Cristina, de Perfumería y Droguería Brisa, le he dicho, oye, Cristina, ¿tú sabes si Saphir tiene esta colonia, la colonia One de Calvin Klein, la tiene? ¿Tiene alguna que se le pudiera parecer por aquellas casualidades? Y me ha dicho, sí, pero no. ¿Cómo es eso? Pues sí está, pero no la encontrarás en el catálogo de hombre. Está en el de mujer. Y ella misma me ha dicho que es una colonia muy unisex. ¿Y dónde estás, corazón? Que no te veo. ¿Dónde estás? Aquí. Y se trata de Agua de Mayo. Claro, Agua de Mayo, los que me seguís un poco, sabéis que Agua de Mayo en la gama de hombre sería esencia de Loef, que por ejemplo a mí no son las que me gustan. O sea, ni solo Loef, ni esencia de Loef, no es la típica colonia que de mi agrado, Ojo, no quiero decir que sea mala, ni no. O sea, para gustos los colores, y para eso hay miles y miles de perfumes, Bueno, pero Agua de Mayo en mujer es Calvin Klein One. Y no es que haya Calvin Klein One para hombre y Calvin Klein One para mujer, no, solo hay una. Y la prueba está en que si yo hago esto, ¿a dónde estás disparando? ¿Que estás disparando para Cuenca? Vale, hacemos así. Y repetimos con la original. Habéis visto, qué válvula más recortadita. Ya os digo, fijaos que yo soy bestia poniéndome. Y la he estado probando una semana y pico y mirad lo que he gastado. Si es que no me deja gastar la válvula. Está hecha para mí, no me deja gastar. Iguales. De momento son iguales. Pero
también os ha pasado con esta. Pero sospecho que en el secado no va a desaparecer como esta que ha dicho ¡hasta luego, Lucas! Y nada, o sea, esto vale para salir de la ducha, echarte, bajar a comprar tabaco y cuando ha subido ya de esto no queda nada. O sea, a ver, es una colonia fresquita, muy de verano, cuela perfectamente. Cuela perfectamente, o sea, que si os gusta Calvin Klein One, para vosotros, ojo, para vosotros, sobre todo para este verano, podéis comprar perfectamente Agua de Mayo de Saphir de mujer. La podéis comprar perfectamente. O sea que ya iremos descubriendo algunas cositas más en los próximos vídeos, ¿vale? Pero de momento lo vamos a dejar aquí. Sí. Y esta todavía está, ¿Veis? Aquí sí que me ha dejado un poquito la manchita de aceite. Aquí también la tengo. La han acertado muy bien, Hasta ahí puedo leer. La han acertado muy, muy bien. Vale, chicos, o sea que ya sabéis, de momento lo mejor que yo he podido pillar que se lo pueda parecer a Calvin Klein One es esta Agua de Mayo de mujer, de Saphir, ¿vale? O sea que es muy, muy, muy unisex. Es una colonia súper unisex. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.